Entonces, no sé si hay una pregunta, lo último estábamos discutiendo, o simplemente voy a... Pues también voy a hacer una revisión, porque estoy pensando después de explicar en más detalle todas las inestabilidades conservativas. Y la voy a hacer una comparación antes de volver, digamos, a los tallos. Eso va a ser un repaso un poco de todas las inestabilidades que tenemos en información. ¿Ok? Entonces, después de eso, si quieren, me hacen preguntas, porque voy a, si quieren, voy a hacer un pequeño, porque hasta ahora les mostré algunas inestabilidades y quiero mostrarlas todas las que puedo. Hacemos un repaso. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de mecanismos de oscilación. Ya había dicho unos, pero preferí en realidad repasar todos y colocarlos más en orden, y después volvemos a lo que estaba hablando de estabilidad. Entonces, ¿qué teníamos? Entonces, el primero que habíamos buscado era esta, pues, simplemente puede ser una tabla, lo vamos colocando. Entonces, pero lo primero que habíamos tomado era simplemente el mecanismo de Andronov-Off, simplemente. Entonces, en este mecanismo, lo que vimos, y el ejemplo físico que usé, pero en realidad Andronov son más bien sistemas mecánicos, para entender esto, pero era tener simplemente este circuito de Van der Pol, que me parece un muy buen ejemplo para nuestra discusión. Entonces tomábamos una inductancia, una capacitancia, y tomábamos una resistencia extraña que tenía que ver con los tubos de vacío, ¿okay? Y mostramos que este sistema, la gracia que tiene es que en función de los parámetros, mostramos que si cambiamos mu, entonces, bueno, el ejemplo que habíamos escrito solo para justificar la ecuación en la forma m menos omega cuadrado x, mostramos que había más mu x, era positivo de inyección de energía, y teníamos una disipación no lineal así. ¿Okay? Y entonces mostramos que si graficábamos esto, falta un punto. Gracias. Entonces, efectivamente falta un punto. Entonces, si colocamos acá x, acá x punto, lo que encontramos, si puedo resumir, era que aquí el atractor era 0, y aquí ocurría la bifurcación de Andronov-Off, que daba origen a este ciclo límite que estoy dibujando en azul. Eso significaba que si colocábamos el plano, mirábamos lo que pasaba en el plano, entonces acá teníamos trayectorias que convergían a este equilibrio, y si hacíamos el mismo ejercicio en algún plano por acá, entonces encontramos esto. Entonces, ¿qué era lo importante por hacer destacar, en este caso destacar, si colocamos la trayectoria de conversión a este ciclo límite? Entonces, lo primero interesante que podía sacar, o sea, pequeña tabla, no se notar las cosas, que lo vamos a notar quizás al final, pero lo que es importante por ahora es que emerge una solución, emerge la propiedad importante, después va a ser otro mecanismo, emerge una solución. Lo primero que nada que emerge es una solución, y esta solución tiene la gracia que la amplitud, la primera cosa, la amplitud crece como raíz del parámetro de bifurcación. O sea, cuando aparece un pequeño ciclo límite que crece como raíz cuadrada. Lo primero que debería hacer notar. Y lo otro importante, voy a hacer una tabla para distinguirlas una de otra, y lo otro es con frecuencia, en este caso, omega cualquiera, finita. ¿Okay? No teníamos que ser chiquitita, es directamente infinita. Y eso lo vimos porque, desde un punto de vista de valores propios, lo que decíamos era simplemente tomamos la parte real de los valores propios y la parte imaginaria de los valores propios. Entonces veíamos que al mover un parámetro, un par de complejos conjugados cruza el eje imaginario, y eso da origen a bifurcación de Off. Entonces, lo que hice después fue hacer un segundo mecanismo, que fue el tercero que le hablé, para ponerlo de forma coherente, para poder colocar los dos, digamos, en un cuarto, para mostrar los cuatro genéricos de codimensión 1, que son todos los mecanismos que conocemos. Andronov estudió 3 de ellos, y el cuarto vamos a ver que traté de buscar, busqué, conozco el nombre y todo, pero algunos autores daban algunos otros que otros. Creo que el primer contexto se lo va a mostrar, pero que en neurociencia no hay un autor que se acredite esa, a diferencia de esto acá, que Andronov y Andronov va a ser mucho de esto. Entonces, el segundo que llamamos un saddle knot,
un ciclo límite. Y esta vez traje un ejemplo para que quedara más bonito. Entonces, usando un ciclo límite, ¿cuál es la idea? Vamos a chequear todo. La idea, les dije que vamos a buscar esta ecuación y vamos a jugar un poco con ella. Era entonces, lo que les dije fue tomar un modelo muy simple, que lo voy a escribir, que es de la forma simplemente DTA, y vamos a mirarlo un número complejo, si quieren, DTA igual a simplemente mu más i omega a menos, lo dije la pasada, pero esto lo simulé y todo para jugar algunas propiedades interesantes, al cuadrado a más, hay un parámetro llamado beta, menos un a la 4a. Okay, voy a buscar un modelo muy simple, muy simple, que va a mostrar que tiene un saddle node, un saddle node, saddle node, lo he escrito, saddle node ciclo límite. ¿Okay? Entonces, este modelo, ¿qué es lo que va a hacer? Primero quizás lo explico en las simulaciones y lo resumimos en pedazos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Entonces, subimos la simulación, digamos, para ver un poco qué es lo que hace este ejemplo muy simple y tratamos de entender qué es lo que Entonces, lo que hacemos es, acá está el ejemplo. Entonces, ¿cuál es? Simplemente, bueno, primero que nada, hay que escribir las ecuaciones. Las ecuaciones están ahí, las voy a copiar, y también anoté el valor crítico para jugar con ellas, que quizás la debiera escribir, y se la explico. La ecuación en realidad está acá, está anotada acá, la guardé por si acaso, el valor crítico también. Entonces, ¿dónde está la ecuación? Ok, ahí. Es un poco horrible la ecuación, pero ¿qué es lo que hice? Fue escribir la ecuación que está acá en el número complejo de parte real y parte imaginaria. Y si tenemos que simularla, la escribo acá de nuevo y la simulamos inmediatamente. Entonces, escribo la ecuación, simplemente la misma ecuación que escribí acá, le tengo a, si coloco a es igual a una parte real, llamémosla x, más una parte imaginaria y, es lo que voy a escribir en la ecuación que está ahí, y reemplazo esto, entonces el sistema dinámico me queda de la siguiente forma, me queda punto igual a parte real, así que me queda mu x menos i omega. O sea, perdón, hay un i con la parte imaginaria, me queda real, así que se me queda i con i, me queda menos, me queda omega y. ¿Ok? Voy a escribirla primero con cuidado, después la simulamos para estar seguro que está bien. ¿Ok? Entonces la escribo y después, digamos, de escribirla, digamos, tratamos de simularla un poco para que nos quede lo mejor posible. Entonces, la escribo. Entonces, eso que me queda que vale x punto vale x mu y punto. Después tenemos acá un beta, así que me queda más beta x cuadrado más y cuadrado, hacer un módulo para que me quede la parte real es x, menos lo mismo al cuadrado, así que me queda menos x cuadrado más y cuadrado, elevado al cuadrado, así que eso me queda elevado al cuadrado, y eso multiplico por x. Esa sería la primera ecuación, y la segunda ecuación para y sería i punto igual a mu i, y ahora como hay un i con la parte real que es imaginaria, se me queda más omega x más beta x cuadrado más y cuadrado por y menos x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado por y. Eso simplemente escribe la parte real y la parte imaginaria respectivamente. Entonces voy a simular esa ecuación que están escritas ahí, simplemente lo mismo, pero está escrita en ese lenguaje, digamos, la puede revisar y cambiar directamente. Y como ven, bueno, voy a cambiar los parámetros. Hay una cosa interesante, voy a ver el parámetro acá para no olvidarme el parámetro crítico. El parámetro crítico valía, ok, está ahí 0,626. ¿Ok? Entonces, 0,626. Entonces, lo que hacemos es, voy a hacerlo aún más pequeño. Primero que nada, lo hago bien pequeño. ¿Ok? Voy a hacerlo, ok, 62. Ok, voy a hacer, no sé, 0,6, voy a decir que quieren 1. Entonces, sistema dinámico, si ahora parto, borro y parto sistema dinámico, tiene solo un equilibrio. ¿Okay? Para muy negativo, muy negativo, entonces tengo un solo equilibrio. Entonces voy dibujando para tratar de ver qué es lo que vamos a descubrir numéricamente esta simulación. Para muy negativo, entonces si hago la misma imagen que teníamos antes, encuentro que el equilibrio es 0. ¿Okay? Las funciones se van a 0. Entonces, lo divertido es que uno entonces va cambiando mu, por ejemplo, mu igual a menos 0, no sé, 0,8, y vuelvo a hacer el mismo ejemplo, puedes descubrir que la solución no tiene nada especial, simplemente las trayectorias convergen al origen. ¿Okay? Sin embargo, hay un valor crítico de mu, que lo tengo acá anotado, que es menos 0,26,
¿Qué pasa? Algo interesante, por ejemplo, si colocamos 0,5, me va a pasar de largo primero y después me devuelvo. 0,5, que si hago el mismo ejemplo, fíjense lo que pasa, ¿sí? Entonces, voy a una condición inicial, vamos a tener que subir la pantalla, si no tengo ningún problema. Ok, subimos la pantalla para verla bien, digamos. Entonces, si doy una condición inicial, fíjense que esta, ok, ya la di un poco más. Fíjense una condición inicial por acá, converjo de nuevo al origen. Sin embargo, si una condición inicial por acá afuera, converjo un ciclo límite. Apareció de la nada. ¿Se miran? ¿Sí? ¿Sí? Siguen como se agrupan. No, lo que pasa, espérate, el simulador, son un segundo, paro ahí. No se agrupan, simplemente que las líneas de tracción, las variedades están muy cerca unas de otras. Pero si tú colocas una sola trayectoria, vas a ver que ahí me pasé la tina de tracción. Por aquí hay una solución estable, aquí hay otra estable. No es que se agrupan, simplemente la suelta la condición inicial y se va al origen. Sin embargo, lo que vamos a descubrir en eso que hay un radio crítico, primero lo muestro numéricamente, si partes de acá, por ejemplo, el pasé, la trayectoria de convergencia al ciclo límite. ¿Okay? Si entonces parto por acá, llego acá. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por aquí en el sistema físico hay un círculo, una circunferencia que es la separatriz, que separa adentro o afuera. Entonces fíjate, si parto por aquí, converjo afuera, ¿okay? Voy a borrar de nuevo para que lo veas, converjo afuera. Si parto más acá, converjo adentro. Es decir, por aquí hay una separatriz que me separa de afuera hacia adentro. ¿Okay? Entonces lo divertido, esto me dice que de la nada, cuando un parámetro aparece un par de ciclos límites. ¿Okay? Y uno dice, ¿y dónde están estos ciclos límites? De hecho, los puedo acercar más para ver esa de nuevo. Entonces, por ejemplo, si aquí coloco 6006, me voy a acercar más a la bifurcación. Entonces voy a limpiar ahora, si de nuevo, ahí está el ciclo límite. Es estable, sin embargo, fíjate, si parto por acá, ok, ahora aquí converjo hacia afuera, así que está entre este y este en algún lugar. Parto de acá y veamos dónde y me voy al centro. Así que está cerca de aquí. Más cerca de los ciclos límites. Está entre uno que parto por aquí y otro que está por aquí. ¿Okay? Entonces el ciclo límite, si quieren, lo puedo encontrar desde afuera. Si una condición inicial, todos esos van a converger al ciclo límite de afuera. Ahí está el ciclo límite. Voy a mostrarlo, ¿no? Ahí está. Si parto por aquí, entonces, y puedo colocar un marcador para ver las trayectorias, para no perderme dónde están las trayectorias, veamos lo que está pasando. Ahí están. Si doy uno por aquí, ok, por ejemplo, ahí voy a converger a la solución que está adentro. O sea, estoy más acá, el ciclo límite está bien. ¿Ok? Pero hay un ciclo, entonces coexiste un ciclo límite externo y un ciclo límite interno. Pero, y hay otro ciclo límite entre medio que separa la tina de tracción del origen con la tina de tracción desde afuera. Hay otra curva por ahí que numéricamente es muy difícil de atrapar, que está por ahí, por ejemplo, veamos si está por ahí, si ve por aquí, fíjense, ahí me estoy yendo hacia afuera. Estoy muy cerca de ahí, que la pasé, fui capaz de ir hacia la otra. Lo interesante es que mientras más me acerco al valor crítico que 0,62, ¿ok? Voy a colocar acá 0,6 y me voy a acercar más. Vamos a ver, entonces voy a borrar. Entonces fíjense, ahí la solución desapareció, pero si parto desde afuera, entonces esa se debería quedar en ciclo límite o ya me pasé la. A ver si no me pasé la. Entonces, no, es 0,6, pero 0,2, me pasé la. Ya no hay de hecho ciclo límite. Si fijan, parto aquí y ya no hay ciclo límite. Porque el número crítico en realidad es 0,626 y yo creo que es 0,66. Porque me pasé la, ya no hay ciclo límite. Pero me voy a acercar un poco, fíjense, me voy a acercar un poco a colocar 0,262. Voy a estar ligeramente por arriba. Y coloqué 0,2662. ¿Por qué quiero colocar esto? Este es que me gusta más, estoy por arriba, pero la teoría me dice, todavía no hay ciclo límite, pero veamos lo que pasa. Espero que esta aprendan a estar. Entonces la trayectoria, fíjense, uno dice, hay un ciclo límite ahí. Está pasando mucho tiempo en esa zona que va hasta el medio, se queda ahí y lo que está haciendo lo que llamamos fantástico. Está pasando por la región, si es que no me equivoqué, si es que no me pasé, era 0,62. Ok, veamos si sigue avanzando. Entonces se dan cuenta, no hay ciclo límite. Lo que pasa es que me acerco a una región que está a punto por devolverse estable, pero todavía no es estable, paso largo. Se fijan bien, cómo pegamos y pasa largo. Se fijan, sigo avanzando, no miramos ciclo límite. Sigo avanzando, y se puede ser problema numérico, veremos un poco, una vez que terminemos esta imagen, ahí ya sale. Acá lo llamamos un fantasma. ¿Okay?
Recuerden que cada vez que uno usa el no, el sistema dinámico, cerca de que aparezca el side node, se da cuenta que está ocurriendo. Y eso es lo que está pasando. O sea, en esa zona negra que acaban de ver ahí, cuando mueva ligeramente mi parámetro van a aparecer dos ciclos mismos. Uno estable exterior, uno estable interior, y ahí se va a quedar para siempre. Pero cuando estoy por debajo de la bifurcación, todavía no aparece, el sistema gasta mucho tiempo en esa zona, pero se va. La solución va a aparecer justo en 0,6, en este caso 0.0626. Como puso un 2 más, por eso me gasta mucho tiempo. ¿Okay? Quedó claro, pero acaban de ver lo que llamamos el fantasma, y la solución solo va a emerger cuando pase ese número. O sea, si por ejemplo ahora coloco 0,660 y hago el mismo ejemplo, saco el 2, ahora ya sí debería aparecer el ciclo límite. Como lo veo, parto ahora desde afuera, y lo que voy a ver es que ya no voy a pasar esa zona. Ahora se va a convertir en un ciclo límite que no va a avanzar más, se va a quedar para siempre en ese ciclo límite que está ahí. Está muy cerca de él, pero ya no va a salir, se va a quedar ahí. Ahora cuando aparece con una ligera atracción del otro lado, que es justamente la solución inestable, pero el sistema se va a quedar ahí para siempre. Si quieren, me lo voy a borrar, se van a dar cuenta que está ahí, ya no se sale. Okay. En cambio, antes pasaba nada. Estoy cerca de la, estoy muy cerca de la bifurcación. Okay. Estoy realmente muy cerca de la bifurcación. Quizás incluso la pasé, está casi allá. Veamos si la pasé o no. Creo que la pasé. De nuevo tengo un pequeño fantasma, está un poquito más allá. ¿Okay? Quizás sí, creo que la pasé largo, si fijan me pasé largo, así que vuelvo a disminuir un poco más, volví a ver un fantasma, entonces bajo un poco más, 0,62 creo que. Ok, y yo anoté el fantasma porque bueno, me gusta el fantasma. Bueno, entonces si hago ahí, ahora sí seguramente ahí sí que no salgo. ¿Cómo sé que tengo un buen ciclo límite? Bueno, si eso está bien, si doy una condición inicial por dentro, debería converger ese ciclo. ¿Okay? Veamos eso. O sea, está ahí. Si doy una condición inicial cerca de él, la pregunta es: ¿converge a 0 o 0? Se fijan, está creciendo. Por lo tanto, que crezca, que se está yendo, estoy dentro de una atracción de ese ciclo límite, por eso las opciones de adentro se están yendo hacia afuera. Entonces, este ejemplo, que es muy simple, vamos a ver que me ilustra, o sea, ahí están las dos soluciones ya en el ciclo límite que está bien estable afuera. ¿Okay? Así que no hay problema. Entonces, este ejemplo ilustra cómo simplemente de la nada aparece un side node. ¿Okay? Y una cosa más, que podemos volver sobre el ejemplo, pero primero lo explico y volvemos qué es lo que está pasando en el sistema. Sí, escucho. En el caso de los valores de parámetros, cuando tenemos un atractor al centro y el atractor subjetivo, ¿Sí? la línea que separa las dos zonas de atracción, sí. ¿Tiene un nombre? Es un ciclo límite inestable. Sí. O sea, lo voy a dibujar ahora. O sea, si me permite, lo dibujo lentamente para que quede más claro. Entonces, lo voy a dibujar para que quede un poco más claro lo que está diciendo. Entonces, primero dibujo acá, voy a dibujar un poco más, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo que vemos es que de la nada, voy a hacer la figura como es, en realidad esto así, aquí hay una bifurcación que no se la había mostrado todavía, que es de off, pero inversa. ¿Okay? Simplemente tengo que cambiar el signo mu y van a ver que la solución solo es inestable y aparece acá un ciclo límite inestable. Lo dibujo primero y después lo explicamos. Y de aquí es así. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Esto significa que si hagamos un corte acá o hacemos un corte acá, bueno, el de acá es trivial, es acá no tenemos que hacer mucho esfuerzo, ya sabemos cómo es, pero el otro es que no es claro. Esto parte así y queda así. La pregunta es: ¿qué pasa en este lugar de acá? ¿Qué está pasando en el sistema dinámico acá? Entonces acá, si quieres, hay un ciclo límite externo que es así, y un ciclo límite interno que es así. Yo lo dibujo mejor en un plano para que quede mucho más claro. Entonces, si lo dibujo en un plano, sería esto, para que quede bien claro que lo que vemos en la simulación. Entonces, fíjate, tengo hacia acá la parte real de A, que es lo que llamé X, y acá tengo la parte imaginaria de A. Lo que pasa en este sistema dinámico es que el origen es un atractor. Eso me da vuelta claro, el origen es un atractor así. Sin embargo, en el sistema dinámico, una vez que mu es mayor que este mu crítico, que más o menos se encuentra en menos 0.0626 que coloqué, aparece entonces un ciclo límite inestable por side node, lo voy a buscar así, que corresponde a esta solución que está acá segmentada. Eso también
hay simetría de revolución. Entonces aquí hay un ciclo límite y está aquí así. Ese ciclo límite lo represento segmentado acá y acá está la otra solución. Entonces, para responder tu pregunta bien, Yuri, lo que pasa entonces es que si partes por acá, converges al origen. Si parto acá, converjo al ciclo límite. ¿Ok? Y por lo tanto, la línea segmentada está ahí, eso, entonces hay dos ciclos límites, ciclos límites. Está este y está este. Pero el ciclo límite interno es el que es así, es ciclo inestable, el cual es la separatriz, ¿okay? Del punto fijo del ciclo límite estable. Del punto fijo, atractor, y ciclo límite estable. ¿Ok? Entonces, eso que está ahí es, efectivamente, eso que está ahí es, ¿cómo se llama? Una separatriz. Eso separa una de la otra. O sea, si yo parto a algún lado de la curva, parto acá, me voy hacia adentro, si parto hacia acá, me voy hacia afuera. ¿Okay? Así que lo que hace el sistema físicamente es que por Sadenot, esta vez crea dos soluciones. ¿Okay? Lo interesante que vemos es que entonces el ciclo límite es la separatriz, es decir, la tina de atracción de la solución de afuera, la tina de atracción, por ejemplo, del ciclo límite de esto afuera, es todo esto. El sistema, en realidad, la tina de atracción es todo lo que está hacia afuera. Toda esa zona que está ahí, cualquier condición inicial que caiga en esa zona, va a terminar en el ciclo límite estable. Y cualquier cosa que parte en la región interna va a terminar a la solución que está ahí. Pero la teoría necesita algo más, que fue lo que vimos interesante. Me dice que qué pasa si yo parto aquí, que fue lo que vimos, que espero que les haya gustado, es que en esta zona de acá no hay ciclo límite, el sistema me dice que no hay ciclo límite, sin embargo está a punto de aparecer. Y eso es lo que llamábamos un fantasma. ¿Se recuerdan que hay un tiempo de residencia cerca de un Sadenot? Les mostré que era como uno partido raíz cuadrada, uno pasaba mucho tiempo por ese tiempo de residencia. Eso fue el fenómeno que vieron que el ciclo límite gastaba tiempo en pasar esa zona. Entonces, cuando veo un sistema dinámico y veo que algo se va a estabilizar, lo empiezo a ver. Pero si espero mucho tiempo, desaparece. ¿Okay? Hay gente que le gusta llamar este tipo de equilibrios como estados metaestables, en el sentido de que son casi estables, pero no lo son, ¿okay? Y a medida que vamos a parar la fluctuación, crece. De hecho, como es un Sadenot, uno puede darse cuenta que el tiempo de residencia va como 1 partido por raíz cuadrada del parámetro crítico. Mientras más cerca esté, pasa más tiempo en esa zona que está. Lo cual me dice que ¿cómo es eso? Bueno, eso simplemente uno lo puede determinar, digamos. Bien, si quieren, ¿cómo puedo explicar eso? Entonces, lo explico, pero primero les nota. Entonces tenemos un ciclo límite estable, tenemos otro estable, ¿ok? También vemos la aparición de un fantasma en el sistema, entonces notemos eso. Entonces, el sistema, entonces también vemos interesante, el sistema exhibe, ¿ok? Un fantasma. ¿Qué quiero decir con eso? Si se recuerda, entonces, si ve la trayectoria, lo que vemos es que va así, va rápido así, pero hay toda una zona que se demora mucho tiempo, y después vuelve a salir de ella y después se va a hacer. ¿Okay? Aparece una zona que la trayectoria vemos que entonces se mantiene mucho tiempo atrapado en esa zona, lo cual es una manifestación de que algo va a emerger. A medida que cuando uno ve eso, entonces me da algo que decir, muevo los parámetros para que o se estabiliza más tiempo o menos tiempo. O sea, en cualquier situación, cualquier ecuación diferencial o un experimento, cuando uno observa algo que parece ser periódico, pero deja de ser periódico, es la señal de que algo se puede estabilizar o se estabiliza. Típicamente la señal de que está algo a punto de nacer. Los fantasmas son una, entonces los fantasmas siguen los fantasmas son señal de algo que va a aparecer. En otros contextos, como obviamente la física lineal, uno ve en cientos de contextos distintos y aparecen en contextos distintos, este tipo de estado se le llama metaestable. Este tipo de estado se les llama
Metaestable. Ahora, en mi opinión no es un mal nombre, pero desgraciadamente la gente también llama metaestable cuando tiene sistemas con mucho equilibrio y llaman los equilibrios locales, no globales, metaestables también. Entonces, un mal lenguaje, pero la gente lo llama así, desgraciadamente. ¿Okay? ¿Y por qué lo llamamos metaestable? Porque no es estable, sino que está casi siendo estable. Y lo otro interesante es que mientras yo más me acerque al punto de bifurcación, el tiempo de permanencia en esa región diverge. Y lo divertido es que uno entonces diverge, entonces anotamos y explicamos. Entonces, a medida que uno se acerca a la bifurcación, entonces, a medida entonces que uno se acerca a la bifurcación, entonces, digamos, entonces a medida que uno se acerca a la bifurcación, entonces, T, el tiempo de residencia, va como 1 partido por raíz cuadrada de mu menos mu crítico, 4 mu, para toda mi hipótesis. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo? Porque va así. En este caso es muy fácil entender esto así. En realidad tiene que ver con cualquier saber, ¿no? Pero esta ecuación es muy simple. Se acuerdan las ecuaciones y escriben simplemente para explicar esto, usamos la ilustración polar, usando representación polar. ¿Eso qué quiere decir? Si yo digo A, lo escribo como R por E elevado a I phi. Lo ocupo la ecuación que usé, veamos qué forma tiene, y ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad ya eso se parece mucho a algo que ya estudiamos, y por eso podemos de ahí sacar la raíz cuadrada fácilmente. Si uno hace eso y vuelve a la ecuación que escribí, en estas coordenadas polares, esa ecuación se escribe muy simple, se puede escribir de la siguiente forma, se escribe como, recuerda que la ecuación es AT igual a mu más I omega, A más beta, si quieren, A al cuadrado, cualquier beta un mega, todo esto es la situación, B igual a la 4A, cuando hago representación polar, esto se transforma, la parte real queda R de T igual a mu R, ok, más beta, solo quedan las partes reales, BR al cubo menos R a la 5, y la fase solo quedan las partes imaginarias, me queda phi de T por R igual a, siempre la parte imaginaria, que es omega R, se cancelan si quieren los R, y me queda simplemente phi de T igual omega. Entonces, una vez que lo paso a la parte polar, uno se da cuenta que la ecuación de acá y la ecuación de acá quedan desacopladas, es una ecuación unidimensional, la cual ahora, si yo la grafico, solo tomando R real, lo que voy a descubrir es que entonces, si ahora hago lo mismo que hice antes, es decir, que ahora grafico, pero solo grafico R, que es una cantidad real, dibujo mu, lo que voy a descubrir, si lo grafico así, entonces me va a quedar acá mejor, me va a quedar así, me va a quedar que la solución acá, la solución son 0, si saco la solución 0 me queda una ecuación bicuadrática, esa ecuación bicuadrática si la calculo entonces me va a quedar algo así, podemos calcular si quieren, pero para R positivo, tiene más soluciones acá, pero R es solo positivo, así que las soluciones de acá no las tengo que mirar físicamente, R es solo positivo. ¿Okay? Ahora uno dice, ¿de dónde saqué esa ecuación que está ahí? Bueno, es una ecuación típica, pero si busco las soluciones, si alguien quiere encontrarlas analíticamente, son solo 2 segundos, donde dice que esto es 0 igual a mu r, saco una solución, voy a sacar el r para que al fin nos quede alguna solución, beta r cuadrado menos r a la 4 por r, eso me dice que una solución es r igual a 0, y la otra es la solución de resolver esto de la forma, me queda beta más menos raíz cuadrada de beta al cuadrado, menos 4, entonces esa c me queda más 4 mu, partido por 2 en este caso. Entonces, esas son... ¿Cómo? ¿Cuál? R cuadrado, sí, R cuadrado. Entonces me queda R cuadrado eso. Y si quieren las soluciones raíz cuadrada, donde también hay más menos, pero solo tomo las soluciones reales, menos con la parte de ahí. Okay, eso me dice que mientras mu, esto le pone una restricción, me dice que mu tiene que ser mayor, para que haya soluciones que beta menos beta cuadrado partido por 4. Recuerda que mu puede ser positivo o negativo. Entonces, ese mu es el que está acá, ese mu que corresponde a menos beta cuadrado partido por 4, que es donde aparece el sa de no.
¿Okay? Y lo divertido es como aquí hay un side node, la dinámica local, la forma normal que describe eso en torno a este lugar de acá, tiene que ser de la forma, si me paro entonces en torno a este R0, expando las ecuaciones, introduzco una variable X que dé cuenta de eso, puedes contar la ecuación que ya sabemos calcular y me da cuenta de cómo son las soluciones en torno a ese punto de grid. ¿Okay? Y esa ecuación, como es unidimensional, me dice además que el tiempo de residencia en esta zona que está acá, eso simplemente es teoría de forma normal, teoría de forma normal, en este caso que es simplemente pararme en torno, si quieren verlo así, uno toma un R igual a cual, al R justo evaluado en este valor, es decir, que tomo R justo cuando estoy 0, sea raíz cuadrada de beta dividido por 2, le coloco X, expando en torno a ese punto crítico, puedes encontrar una ecuación, una vez que renormalice las cosas, por supuesto, puedes encontrar una ecuación del tipo E epsilon X al cuadrado, y esto me dice trivialmente que el tiempo de residencia va como 1 partido por el parámetro de bifurcación, así que esto es al menos proporcional a algo que va como raíz de algo así como en este caso, mu crítico sería B-4, así que sería algo así como B tiene que ser -4 menos mu, y esto le pongo módulo, digamos, para, si me equivoco en el signo, no me equivoco, pero es solo por un lado, solo para el lado hacia allá, el tiempo de residencia. Entonces me dice que aparece este fenómeno que les mostré al computador, pero bueno, ahora la ecuación me dice más, me dice que aparece este ciclo límite externo, y me dice que en algún momento aparece que este otro ciclo límite que está acá, este apareció acá por side node en la separatriz, pero en algún momento la separatriz, cuando hubo 0, toca el origen, y ahora hay una bifurcación de off inversa. No se la mostré al computador, pero la veo. Para echarle una mirada a qué es lo que pasa, y la comentamos para también aprender cómo es al revés. Así que, si volvemos al computador, entonces volvemos a hacer un poco, digamos, hacia arriba, digamos. La ecuación ¿no? Tienes que tomar estas, colocas R, la ecuación de R punto que está acá, la expandes en torno a solo el crítico y puedes expresando este términos cúbicos, bla, te la vas a quedar como cuadrático y solo quiero atrapar esa. Es como un poco lo que está haciendo en la tarea. Es la misma nota. Ahora, ¿sí? ¿Estamos bien? Ahora tenemos, fíjense ahí estamos con mu, en este caso vale menos algo, así que está el ciclo límite está dentro, pero a medida que me acerco más a 0, por ejemplo, voy a hacer 0,01, por ejemplo, entonces vamos a ver que el ciclo límite externo crece. El primer resultado interesante, acá creció, la teoría efectivamente me dice que a medida que me acerco, el ciclo límite crece. La misma curva que está acá me dice que crece. ¿Okay? Y efectivamente hemos computado que el ciclo límite va creciendo, ¿okay? Pero lo que veo muy interesante es que entonces el ciclo límite externo crece, pero si fíjense, si parto a hacer que el origen todavía es estable, pero la tiene atracción que tiene es chiquita. Es bien chiquita, es decir, que ahora, se fijan, si yo doy un montón de condiciones iniciales, por ejemplo, voy a sacar esto, vamos a colocar las condiciones iniciales, si yo coloco un montón de condiciones iniciales, por ejemplo, en línea recta, voy a colocar, voy a sacar las marcas, si no, ahora sí. Si coloco en línea recta, hay muchas condiciones iniciales, podemos chequear cuáles convergen al origen y cuáles no. Unas van a converger al origen y otras no. Ahora, si le doy al computador que me limpie la pantalla, deberíamos ver cuáles están convergiendo hacia adentro y hacia afuera, en algún momento se van a separar. Ya empiezo a ver esa línea que está ahí. Se dieron cuenta, ahora es un ciclo, una línea rara, se haga un poco más grande, ahora es una región, que va a separar aquellas trayectorias que están convergiendo hacia adentro, de aquellas trayectorias que están convergiendo hacia afuera. Esa zona que ven en blanco, es por aquí que está el ciclo límite inestable, que separa la región de adentro de la región de afuera. A medida que pasa el tiempo, las trayectorias, fíjense, ahora ya en equilibrio solo están acá y allá. ¿Okay? Y lo divertido es que mientras hago esto cada vez más cero, lo vamos a hacer muy cero todavía, pero otro cero más, ese ciclo límite tiene atracción cada vez más chiquitita. O sea, si parto de acá, por ejemplo, veamos acá, converjo, ¿no? Veamos hacia dónde va ese que está ahí. ¿Está hacia afuera o hacia adentro? ¿Qué dicen ustedes? ¿No se ve muy bien? Voy a colocarle una marca para que me diga qué está haciendo. Yo diría que se está yendo hacia, bueno, no es claro todavía. Está la afuera, por supuesto, y está la acá, la voy a colocar. Vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, debe haber un ciclo límite pequeñito que separe, no sé si estoy cerca de él, se va a demorar bastante tiempo, si estoy fuera va a converger. ¿Okay? Pero, ok, si tiene, bueno, como estoy tan cerca se va a demorar mucho tiempo. Voy a mejor, si lo pongo positivo, ya no he vuelto a quedar. Una vez que es positivo, no hay
más equilibrio que el externo. Así que cualquier condición inicial que dé, incluso cerca de acá, converge al ciclo límite. ¿Okay? Esa es la bifurcación de Hopf inversa, es decir, que este ciclo límite lo va acogotando, si queremos verlo así, y en algún momento lo atrapa y desaparece. Y ya no hay más ciclo límite. ¿Sí? Sí. Claro, la colocas ahí, expandes en X y te quedas con términos dominantes en X. Y eso te vas a demostrar que después de deslizar los términos lo llevas a esta forma normal. Sí. Para asegurar que la raíz sea positiva, porque vamos a ver soluciones reales. Claro, claro, acá pues, sí, le puse el módulo, pero obviamente solo es para mu que sea menor que esta cantidad, porque hacia acá ya hay equilibrio, ya hay divergencia. Este tiempo solo me dice, o sea, ¿qué me dice esto? Si lo quieres ver mejor, deja hacer un gráfico para explicarte mejor. Eso dice que si yo hiciera un experimento, piensa o numéricamente experimental, porque uno lo puede ver, o sea, cada vez que tenemos algo metastable, entonces uno va a descubrir esto que estoy tratando de decir. Entonces, solo un segundo para la cosa. Algún día voy a aprender a hacer forma instantánea. Ok. Veamos si eso se ajusta en el momento. Ok, parece que no le gusta mucho. Eso. Ya sé lo que el problema del computador. Algo les molesta esta interferencia. Algo me gusta para focalizar los puntos. Ahí parece más salud. Tiene autofoco, pero el autofoco no sé lo que hace, pero ok. Pero entonces, para que tu pregunta, si colocas acá, por ejemplo, mu, y acá está este mu crítico, que lo encontramos que vale menos beta cuadrada o b cuadrado por b por punto. Entonces, si acá graficas en el eje de acá, graficas el tiempo que pasa sobre este estado metastable. Eso es interesante. O sea, esto va a pasar no solo en esto, pasa en el reactor externo, en cualquier cosa que haga un sal menor, cuando va a verter hacia esto. Así que algo muy general, que lo estamos viendo en este caso del ciclo límite y también por punto fijo, pero lo que vería es que veo un transiente, no importa cuál sea la solución. En este caso estamos pensando que el sistema gasta mucho tiempo en una zona y calculamos el tiempo que pasa en esa zona antes que la abandone. ¿Okay? Pueden medir. Entonces, en un experimento lo que uno vería, por ejemplo, vería que tiene una solución que oscila rápido y después se pone a oscilar, y de repente desaparece el movimiento. ¿Cómo? Qué extraño. Eso, pero déjame chequear si está. Gracias por eso. Si no, nos habríamos quedado sin computador. No sé, está cargando acá. Quizás no lo enchufe bien. Ahora sí. Gracias por avisarme. Si no, nos habríamos quedado sin clase. Bueno, entonces, esto acá es muy interesante porque, por ejemplo, también lo descubrimos cuando aparece el caos, que es un caos que no va a estable. Y esto ocurre en muchos sistemas que vemos algo que parece ser permanente, pero no es permanente. ¿Okay? Y uno, ¿cómo puede distinguir uno del otro? La diferencia es que uno, cuando es permanente por siempre, si tú cambias las cosas no cambian. Pero lo que veríamos en este caso es que si calculas este tiempo, te va a dar un valor. Después te acerca más a este mundo y crece. Uno puede mostrar que aparece esta curva que te dice que diverge como 1 partido por raíz cuadrada. Es una forma de medir si algo es estable en general. En este caso parece una raíz cuadrada, en otros casos nos parecería para que sea real, el mu tiene que ser, digamos, en este caso es menor, así que nos queda mu c menos mu elevado a 1 medio. Descubrirías que esas son los tomatos, cada unos 5 o 6 datos, no hay que tomar tantos tampoco, y uno simplemente le pasa una curva, hace una curva log, y uno puede, por ejemplo, pasarle una ley de curvas. Eso es la práctica de comunicación. Y lo entretenido de que esto es un momento estable ocurre para ciclolímites, para puntos fijos, para vectores caóticos. O sea, ocurre, es muy general. En realidad, cuando algo está a punto de estabilizarse, empieza a decir señas, voy a aparecer, voy a nacer. Esto que llamamos fantasma es una manifestación de la posible emergencia de un comportamiento que está a punto de permanecer. ¿Okay?
Entonces, si uno los detecta y uno los detecta, bueno, es fácil. Dice, veo algo que parece que está percibiendo que se muere, bueno, cambia los parámetros. Parámetros, sube la temperatura, baja la temperatura, sube el voltaje, baja el voltaje. Algo que ocupes como parámetro de control, lo mueves y te fijas si ese tiempo diverge o no diverge. Y entonces así es como uno los percibe. Más o menos es así como uno percibe. A veces hay casos en los cuales está a punto de aparecer y después desaparece. No siempre es así, tampoco genérico. Lo que es genérico es que algo se estabilice como lo acabamos de ver. Así que es interesante, y eso va a ser siempre el comportamiento de algo que sea medio estable. Simplemente, en otros casos, uno puede tener otros exponentes críticos, no un medio, o sea, un medio en este caso especial del Sadenot. Entonces, si aparece un exponente un tercio u otro, no es un Sadenot, pero es algún mecanismo de creación de algún tipo de solución. Entonces, si es un medio, es un fuerte indicativo de que tiene un Sadenot entrenado. De lo que sea, de tractor extraño, de ciclo límite o de punto fijo. O incluso hasta en comportamientos de fluidos, por ejemplo, tenemos intermitencia que es estable, así que aparece un rato y desaparece. O sea, uno ve comportamientos que uno está convencido de que la cosa es muy complicada ahí, pero por un rato desaparece. Un ejemplo de eso que vamos al futuro, que espero que pueda mostrar sobre el modelo de Lorenz. Esta fue la primera que decimos caos metastable, algo que pareciera que era caótico, pero si uno espera mucho tiempo, desaparece. Entonces mueve el parámetro y ahora dura mucho más y empieza a esperar el punto crítico y va como un partido por la raíz general para la planificación. Entonces uno queda tranquilo, no sabe. Las cosas cuando están a punto de aparecer tienen este comportamiento y lo bueno es que en un experimento cualquiera siempre uno ve datos. Entonces uno a partir de lo que está ocurriendo le puede empezar a pensar qué está pasando. O sea, no necesariamente uno tiene que ver con una ecuación. Uno puede ver directamente, dice, mira, tengo estos datos, estoy viendo esto, ¿qué es lo que es? No, probablemente se hace algún tipo de cosas para empezar a verificar. Obviamente también lo puede hacer a partir de un modelo teórico, pero claro, sí que típicamente uno puede decir problema a partir de observación. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, lo otro que les mostré, se va a terminar este ejemplo está acá. Entonces, efectivamente, les mostré que el sistema hacía también en esta zona hay una bifurcación de off inverso. O sea, que nos interesa el Sadenot, o sea, estamos diciendo que aparece el ciclo límite del Sadenot, pero me aprovecho de hacerles notar también de una bifurcación de off inversa. En este caso, lo que pasa es que el ciclo límite inestable toca el punto de equilibrio estable y lo estabiliza. ¿Ya? Entonces, notamos esa observación. Entonces, notamos bien este ejemplo, notamos bien. Entonces notar bien. Entonces, en este ejemplo, para mu igual a 0, hay una bifurcación de Andronov-Off inversa. Es decir, aquí. Entonces, es decir, tenemos entonces, ¿qué cosa? Un ciclo límite inestable, un ciclo límite inestable, estoy cargando, pero no sé si volvemos a ver. Un ciclo límite inestable, aquí hay un ciclo límite inestable, toca el punto fijo. Es decir, si tuviera que hacer una imagen para que quede bien claro, sería la siguiente. O sea, si dibujamos el espacio de fase, estaríamos acá, acá y acá. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos este ciclo límite inestable, lo dibujamos así. Tenemos el punto de equilibrio estable, es decir, que cuando colocábamos trayectorias partían y convergían a él. Estas de acá se iban hacia afuera. Teníamos esa imagen que teníamos ahí. Esto, por supuesto, es la parte real de A, parte imaginaria de A. Después, entonces, lo que vemos acá y acá, entonces voy a dibujarlas 3 veces para que quede clara. Entonces, lo que pasa es que cuando pasamos el ciclo límite, toca el origen y ahora simplemente esto ahora es un repelor que hace que las soluciones, no, que tiene el mismo sentido, por supuesto, el ciclo límite, tengo que respetar eso. Entonces, obviamente, el repelor sale hacia atrás. Y se va hacia la solución que está afuera, y ya no hay más ciclo límite, y acá justo es el momento, si quieren, infinitesimal cuando se tocan los dos. ¿Okay? Y las trayectorias, lo que tenemos una infinitesimal hacia acá, se va hacia afuera, hacia acá. Eso pasa justo para mu negativo, mu
igual a 0, mu positivo. ¿Ok? Bien, así que tenemos eso que está ahí. Ahora, ¿qué cosas podemos decir con respecto a lo que descubrimos? Primero que nada, con respecto a la frecuencia, ¿qué cosas podemos decir o interesante que podamos decir de este caso que está acá? Entonces, lo primero que hay que decir es que la frecuencia que aparece, la frecuencia de la oscilación es omega, es cualquiera, no es como una frecuencia chiquitita, no es como bifurcación, vamos a ver como una, por la vez pasada, que desaparece algo infinito, que después se hace finito. Esta inmediatamente aparece igual que la bifurcación de Gromov, simplemente aparece una frecuencia omega de orden 1. No hay ninguna razón que sea ni grande ni chica, cualquier cosa. Lo otro que podemos decir es la amplitud. Entonces, la amplitud que tiene en particular, la amplitud aparece y también aparece de orden 1, es un superlímite gordo. Entonces, aparece, entonces un ciclo límite de amplitud finita. Y lo único que podríamos decir es que este ciclo límite que nos aparece a amplitud finita, a medida que nos llamemos la R, a medida que nos alejamos, va creciendo como un R0 que aparece. Si quieren más, una cosa que crece ligeramente por la raíz cuadrada, pero infinita, en realidad al orden 0 solo mediríamos un R0. Aparece que de nada un ciclo límite corto. La bifurcación de Gromov que vimos antes, al principio, esa súper crítica, siempre aparece un ciclo límite que crece con la raíz cuadrada. La amplitud era siempre chiquitita y después crecía. Esta aparece uno gordo, grande, en cualquier lugar del espacio. Okay, caracterizado obviamente porque lo precede el fantasma. O si quieren, este fenómeno metascala. Entonces, eso sería el segundo mecanismo que nos genera el ciclo límite. El otro que vimos, esto lo voy a subir muy breve porque lo vimos, y ahí vamos a ir al cuarto, que no lo vi. El otro breve que vimos, el otro mecanismo que vimos fue el que llamamos bifurcación homoclínica. Eso lo vimos en la clase pasada, cuál era la bifurcación homoclínica. Simplemente se las recuerdo brevemente. Lo que hicimos fue, en esto tomamos el sistema dinámico y vimos que, porque voy a hacer 3 dibujos, creo que sí, vamos a hacer un poquito más caso en eso. Entonces hicimos 3 dibujos en el cual lo que teníamos en realidad, acá había un punto hiperbólico, así, el cual esencialmente teníamos, digamos, acá teníamos una variedad, en este caso, un punto que era inestable y salía de aquí, y entonces, por ejemplo, entraba así, ¿ok? Y entonces esto era así, y esta curva, por ejemplo, se iba hacia allá, y teníamos algo de este tipo. Entonces vimos que había un valor crítico en el cual la variedad inestable y la variedad estable del origen, en este caso, se conectaban. Los parámetros se podían tocar. ¿Okay? Y cuando se tocaban, entonces aparecía una curva homoclina, que era esta que está acá. Entonces, el punto acá sigue siendo inestable, esto era así, pero aparecía esta curva homoclina, que hacía entonces que ahora las trayectorias fueran así, esencialmente, así. ¿Okay? Y entonces esa es la bifurcación homoclina, esto era muy menor o algún parámetro menor que un parámetro crítico, esto era cuando era igual, y cuando era mayor este parámetro crítico, entonces lo que veíamos es que la desaparición de la homoclina nos regalaba entonces la posibilidad ahora de tener un ciclo límite estable, que era una solución así. Nos regalaba que había un ciclo límite estable. Entonces esto nos quedaba así, que tenía una atracción de esa forma. Entonces aquí aparece un ciclo límite estable, que hace que cualquier condición inicial, entonces ahora converja a este ciclo límite, cualquier condición inicial, incluso esta interpretación de acá, va a converger a ese ciclo límite. ¿Okay? Esta bifurcación homogénea fue propuesta por Andorra. Entonces bifurcación o bifurcación de Andorra. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles eran las peculiaridades que descubrimos en esta bifurcación propuesta por Andorra? La peculiaridad era, la primera peculiaridad es que como esto emerge de una curva homoclina, como emerge de esta curva homoclina que está acá, la curva homoclina lo que la caracteriza es que el tiempo que me demoro en dar una vuelta a la curva homoclina es infinito. Entonces, estos ciclos límites, según lo que era el resto, un ciclo límite que se acerca a un punto hiperbólico y cuando lo toca, entonces aparece la homoclina. Entonces, lo que caracteriza esto es que las soluciones periódicas
homogeneidad van a ser tales que el periodo, a medida que me acerco a la infiltración, diverge. Eso es lo que caracteriza. El periodo diverge, es decir, que muevo mis parámetros y cuando me voy acercando a este crítico, si mido el periodo, diverge. ¿Ok? Ahora uno se puede preguntar, sí, pero diverge, pero ¿con qué regla? Entonces, tratemos de estimar. Entonces, anotamos primero la observación, entonces, el periodo de la oscilación diverge. Entonces, el periodo de la oscilación diverge, porque diverge cuando mu tiende a ser mu crítico. Entonces, estimemos cómo va eso, porque después va a ser una tabla de cómo distinguir todos estos mecanismos. Cuando alguien me dice, mira, tengo un ciclo límite, yo le pregunto, ok, pero ¿cómo nació tu ciclo límite o cómo se creó? Vamos a ver que hay 4 mecanismos. Por ahora les dije los 2 primeros, este es el tercero, y entonces, pero estimemos. Entonces, ¿cómo uno puede estimar esto? Entonces, la forma de estimar esto, si uno se cambia el sistema de coordenadas para que sea más fácil, con un sistema de coordenadas efectivo, dejen llamar este X', Y', y lo que voy a hacer es hacer el sistema de coordenadas, si quieren, en los vectores propios que están acá. En esos vectores propios, si quieren, la solución que se va a homogeneizar, puedo representar que aquí está el punto fijo, aquí está su vector propio, que si quieren repele, acá está su vector propio que atrae, y la homoclina, si quieren, la solución que se va a homogeneizar es un ciclo límite que está muy cerca de acá. ¿Ok? Muy cerca de acá. Como está el punto fijo, si yo llegara a tocar el punto fijo, me muevo a tiempo infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que la dinámica en torno al punto fijo, es decir, si me paro muy cerca de esta zona de acá, la dinámica en realidad aquí puede ser muy lenta. Mientras más me acerco a este punto fijo, más y más lenta es la dinámica. Eso fue lo que vimos. Así que uno puede tratar de estimar, o sea, uno va a estimar que el tiempo que demoró acá en ir y volver va a ser un tiempo de orden 1, pero la pregunta es cuánto tiempo paso en esta pequeña zona a medida cerca de la infiltración homogénea. Entonces, suponiendo que estoy a punto de homogeneizar, así que gran parte del tiempo paso sobre esa curva homogénea. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calcular ese tiempo? Bueno, uno dice, mira, la dinámica local, si esto tiene 2 valores propios, bueno, esto tiene un valor propio de atracción, llamémoslo lambda, y a esto llamémoslo sigma de repulsión. Si estas coordenadas son locales, uno diría que localmente la X punto se linealiza la dinámica lineal. En torno a este punto tiene que ser simplemente menos lambda X, y la dinámica en la otra dirección es I punto igual a sigma I. O sea, siempre tengo derecho a linealizar, y en esas coordenadas linealizadas la dinámica está caracterizada por estos 2 valores. Entonces, ¿qué uno puede usar para calcular cuánto tiempo uno entra en esta zona y sale? Uno puede usar cualquiera de estas 2 ecuaciones, la función es la misma, pero usémoslas para ver. Entonces, uno, ¿cómo resuelve eso? Eso quiere decir que yo parto con un X, por ejemplo, acá de orden 1, y salgo con un X muy chiquitito. Es algo chiquitito porque si esta distancia debería ser del orden, esta distancia que está acá, debería ser algo así proporcional, algo así como mi mu menos el mu crítico. Esa distancia, cuando estoy justo el mu igual al mu crítico, estoy en la curva homogénea. ¿Okay? Si me muevo un poquitito, la curva va a estar separada ligeramente de ese punto. Entonces, uno se hace eso, se resuelvo esta ecuación y trato de imponer eso. Esta ecuación es muy simple, me dice que x de t es simplemente un x0, que sería en este caso este que está acá, me da el x de t, que sería el x que tengo cuando salgo, ese sería el xt, por lo menos proyectado acá abajo, x de t, perdón, acá abajo. Entonces, me quedaría, eso vale simplemente exponencial de menos lambda t. ¿Okay? Entonces, x0 de salida es muy chiquitito. Uno dice de qué orden es el x0 de salida. Entonces, como x de t es cuando salgo, salida. La salida es justo cuando esto está acá, así que mientras más me acerque esto es chiquitito, así que uno espera que esa distancia sea de orden, de orden, si quieren verlo así, es de orden de mu menos mu crítico. ¿Okay? Si mientras más me acerco, más pequeña se hace esa distancia. ¿Okay? Así que tiene que ser de ese orden. Si eso es de ese orden, entonces uno, o si quieren déjenme llamar a esto delta mu. Si eso es de ese orden, entonces me dice que delta mu es igual a x0, x0 es algo de orden 1, donde x es tan chiquitito, por exponencial de lambda t, y por lo tanto el tiempo que pasa en esta zona que está acá, si despejo acá el tiempo, uno diría que el tiempo que pasa en esa zona a partir de esta ecuación sería simplemente delta mu dividido por x0, y si le aplico logaritmo, ¿okay? Y después lo divido por 1 partido por lambda. Me dice que entonces el tiempo
que paso cerca del punto de estagnación va como el logaritmo del parámetro de bifurcación. Y eso es lo que uno va a medir. Va a medir que cuando me acerco al punto de bifurcación, el tiempo de residencia, entonces en esta zona pequeña, es esencialmente el log de mu. Si mu es muy pequeño, entonces el logaritmo de un número negativo, entonces eso es muy pequeño, y espérense, se volvió un menos que estaba ahí, obviamente un menos acá, si no me estaría quedando negativo, y un menos allá afuera. ¿Okay? Eso hace que ese número negativo pequeño, log negativo pequeño es muy grande, pero negativo con un menos positivo, y entonces eso me dice que el tiempo total que tiene la solución periódica lo puedo escribir como la superposición. Lo puedo escribir como la superposición de qué? El periodo, digamos, el periodo lo puedo escribir como el tiempo, si quieren, en la zona, llamemos 2, el tiempo en la zona 2, que es la zona externa, lo que gasto en irme de la vuelta por acá, y el tiempo que paso cerca al punto de estagnación, que es la forma menos 1 partido por L, logaritmo simplemente del parámetro de bifurcación, dividido por XC. Entonces, mi clase está ahí, y bueno, obviamente si delta mu es muy chiquito, o sea, estoy muy cerca de estar en el punto de bifurcación, entonces si esto es mucho más chico que 1, que aproximadamente, en gran medida, va a ser simplemente el tiempo que gasto en el punto de estagnación. Entonces, lo que uno va a aprender de este análisis muy simple, X0 es algo de orden, no va a cambiar la dependencia de lo que estamos haciendo. Esto me dice que cuando tengo una bifurcación homogénea, y mido el periodo diverge, pero no diverge con cualquier ley, diverge con una ley logarítmica. ¿Okay? Por lo tanto, si lo quisiera caracterizar, tengo que hacer un plot apropiado para descubrir que va como un log. ¿Okay? Que va como un log. Entonces, eso me dice exactamente que va así. Entonces, anotamos esa observación. Entonces, el tiempo, efectivamente, el periodo, entonces, en esta bifurcación, el periodo, o si tiene el periodo, si tiene esta bifurcación, entonces, en esta bifurcación homoclina, el periodo esencialmente es proporcional al logaritmo del parámetro de bifurcación. Entonces, eso es como uno lo va a medir. Es decir, que yo empiezo a ver, veo como diverge, efectivamente empieza a crecer, pero tiene que ser una ley. Tengo que chequear a partir de mis datos que eso cumpla esta ley logarítmica. Solo ahí voy a estar convencido que es una bifurcación homogénea. Esta es la señal. Ahora, con respecto a la amplitud, uno se pregunta cuán grande o cuán chico es el ciclo límite. Puede ser grande o chico, no hay ninguna razón de nada. ¿Okay? La amplitud no tiene ninguna propiedad característica. Lo que tiene una propiedad característica del periodo, que va como un log del parámetro de bifurcación. Pero la amplitud, no hay ninguna razón que esto podría ser grande o podría ser chico, no hay ninguna razón, se cierra el movimiento. Por lo tanto, uno, con respecto a la amplitud, lo único que uno puede decir que a priori es de orden 1. No hay ninguna razón de que sea chica ni que sea grande, sino que en principio es cualquier valor. Entonces anotamos el periodo en este caso, o la amplitud. Entonces para que vea la amplitud del ciclo límite. En este caso, en esta bifurcación, el ciclo límite es de orden 1. Es decir, no tiene nada de especial. Ok, entonces aquí tenemos los 3 mecanismos que ya hemos estudiado, y ahora sí voy a redondear con el último, y este es el último de codimensión 1. Todos estos mecanismos, ¿qué significa que sean de codimensión 1? Significa que moviendo un parámetro. No tengo que imponer, porque uno puede hacer ciclo límite imponiendo otras cosas más raras, pero moviendo un parámetro, o sea, tomo una ecuación diferencial y digo, ¿cómo voy a identificación de Andronov? Sí. Muevo un parámetro y parece usar el otro. Sí. Muevo un parámetro, y en este caso hay una curva que la variedad estable y toda la variedad estable. Por eso el 1, no hay nada especial. Entonces va a haber otra bifurcación, que esta bifurcación también la vamos a llamar, bueno, la llaman así, la llaman bueno, primero ¿cómo le llaman? Se llama Sudden Knot de un círculo invariante. ¿Okay? En inglés le llamamos invariant circle, le llamamos SNIC. ¿Okay? Ahora, es un nombre para no escribir tanto. Entonces esta se llama Sudden Knot, la escribo inmediatamente, Sudden Knot, de un ciclo invariante. Esta no fue descubierta por Andronov, es la única que Andronov no encontró.
Y bueno, como les dije, traté de buscar un poco de literatura a quien se le ocurrió esto realmente, y no está claro. Aparece muchas veces literatura, la gente cita libros como el Strogan u otro, que Strogan ni siquiera le llama así. ¿Okay? Pero si uno busca, pensando que lo primero, uno va a caer en los libros típicamente de neurociencia, y los libros de neurociencia está bien explicado y ellos lo llaman así. Obviamente las neuronas son muy importantes, las neuronas son oscilaciones periódicas, y obviamente recurrieron todas estas cosas conociéndolos antes. Sin embargo, esta sí, yo diría que fue descubierta en el contexto de neurociencia. Okay. Y les recomiendo, hay un muy buen libro, digamos, de este tipo de cosas, es un autor, de hecho lo publiqué por aquí, si lo dejé a mano. Hay un buen libro, déjenme ver si lo publiqué a mano. Si lo dejé a mano. Creo que no, si no, quizás lo dejé acá. Déjenme ver. Acá. Este libro está acá, bueno, aquí son modelos de neurociencia esencialmente. El primer modelo que le asocian a esto se llama Maurice Descartes, que tiene mecanismos que les voy a hablar, que son los primeros modelos principales de neurociencia, y bueno, en este caso simplemente quiero mostrarle el libro, esta es la portada. ¿Ok? Simplemente, si se fijan, no es casualidad, aparecen puntos fijos, oscilaciones, etcétera, y realmente uno mira estos libros, este es como el libro más famoso incluso en esta área, para encontrar este tipo de mecanismos. De hecho, bueno, como está un review, donde esencialmente hablan de esto y hablan de este modelo de Maurice Descartes, un modelo simplemente que habla de neuronas, va a tener este mecanismo que podemos medir. Ese modelo es como ¿cómo se llama? 88, 7, modelos neuronales. Entonces, ¿cuál es este escenario? Entonces, lo explico con la imagen clásica que uno va a tener. ¿Sí? ¿Sí? La disfrutación de la llamamos inverso. ¿Cómo? Lo llamamos inverso. Cuando está al revés, sí. Puede ser inversa, puede ser inversa o normal. Mi pregunta es si vale realmente la pena hablar de disfrutación inversa o cambiar el signo en parámetros. Sí, claro. La tenemos en bifurcación, nos hablamos de la versión inversa. Claro, pero efectivamente, pero por ejemplo, Pitchford sí lo puede tener inverso. ¿Okay? Y eso les decimos Pitchford invertido, etc. De la misma estructura sobre la neuronas. ¿Sí? Así que sí lo podemos decir inverso. En realidad, en un caso llamamos subcrítico, lo llamamos inverso. Son nombres. Es donde cambia la estabilidad. Entonces, como les decía, ¿cuál es el modelo? Aquí, acá no. Entonces, ¿cuál es el modelo que hace esto? Les voy a dejar también, si es que alguien al fin del curso quiere hablar de cosas de neurociencia, también los artículos o el libro, lo que era un buen tema, uno descubre cómo es la neurona, uno descubre sus simples osciladores, lo lineal, ¿verdad? Muchas de las cosas que les enseñamos, cómo aparecen y cómo se aplican. Así que todo lo que es neurociencia, no es mucha, a mí siempre me ha extrañado que no tengan cosas caóticas, y en general solo tienen ciclos. Y uno, quizás por razones biológicas, si tuviéramos cosas que fueran caóticas, tendríamos problemas. Todos nuestros periodos biológicos son más bien periódicos, así que eso es esencial. Entonces, ¿cuál es la idea de estar acá? Bueno, la idea esencial, imagínense que tenemos un punto hiperbólico acá, entonces tenemos un punto tipo silla, así, y supongamos que acá tenemos otro punto que, por ejemplo, es un atractor. ¿Ok? Esta va a ser la imagen. Entonces acá tengo un atractor, así. ¿Ok? Todo bien hasta ahí. Y en este modelo uno va a suponer, esto que llamamos SNP, que la variedad inestable de este atractor, la variedad estable de este atractor, conecta con la variedad inestable del punto sí. ¿Okay? Ahora, obviamente, si eso se encierra, uno dice tiene que haber algo acá dentro. Esto no puede ser que esto, por ejemplo, en este caso haga así, y cómo cierro, pero haga así. ¿Y cómo cierro todo esto? Bueno, obviamente por acá adentro tiene que haber también algún otro tipo de punto, digamos, que podría ser, por ejemplo, algo así que fuera para acá, por ejemplo, ¿ok? Y ahí también, bueno, no, creo que vamos más limpio, vamos a recorrer para no pegar. O sea, esto de acá, así, entonces así, y esto así, por ejemplo. Podría para acá, por ejemplo, algo así. ¿Ok? Y aquí tendríamos una especie de radio. ¿Ok? También puede haber un punto tipo foco, no cambia nada, simplemente que el foco va a igual ir a parar. Entonces, este tipo de diagrama de bifurcación que está acá, ¿por qué puede ser interesante?
tiene una cosa que es muy, muy importante en todas las neuronas. Una cosa más interesante en todas las neuronas que conocemos, que es lo que llamamos excitabilidad. Voy a hacer dos figuras, y quizás esta va a ser que sea la figura más clara. No sé si han escuchado la palabra excitabilidad o cuando un sistema se dice dinámico se dice excitable, no sé si alguna vez escucharon esa palabra. Para la neurona es fundamental. Para la neurona es fundamental. O sea, la neurona, si no tiene excitabilidad, no tiene. Por eso me pareció tan natural en este contexto. La excitabilidad significa, o sea, grosso modo, es que si uno hace una perturbación en una dirección o en otra, uno tiene comportamientos muy, muy distintos, inesperados. ¿Okay? Un ejemplo, uno le gusta decir, no sé si han visto alguna vez si toman un gato, uno puede ver fácilmente. Un gato, si uno le hace cariño, la dirección que tiene el pelaje, se queda muy feliz de la vida, pero si uno le hace la misma perturbación para el otro lado, se molesta, uno le entierra el pelo de la vida. ¿Okay? Entonces, no es una pequeña diferencia, eso hace que sea excitable, pero entonces déjenme ilustrarle de nuevo entonces el sistema dinámico. Entonces, está con un repelor, me gusta más esta imagen, tipo, colocar un repelor, digamos, que va a parar algo así. ¿Ok? Por acá tengo esto que está acá, así, entonces me gusta más esta. Ok, tengo, por ejemplo, acá, este acá es un atractor, esto acá un repelor, pero también esta variedad tiene, hay otra trayectoria que puede ir a parar, por ejemplo, parto acá, así, y puede ir a parar al otro punto hiperbólico que está acá, y este acá sí que es un punto tipo silla. ¿Ok? Me gusta más esta imagen. Entonces, esto es así, esto es así. Y ahí tengo la misma figura de antes, que está coloqué un foco, para que sean los dos casos. ¿Okay? ¿Por qué este sistema es excitable? Esto, ¿y por qué tiene que ver con esto que está acá? Bueno, es excitable porque fíjense, si coloco en rojo, miren lo que va a pasar. Si coloco en rojo y hago una perturbación, supónganse que estos dos puntos están cerca. Hago una perturbación aquí, el sistema dinámico va hacia acá. Si hago una perturbación aquí, el sistema dinámico va hacia acá. Pero si yo paso una barrera de nucleación, que es pasar esta línea verde y caigo acá, ¿qué es lo que hace el sistema dinámico? El sistema dinámico hace que a partir de cualquier perturbación finita no puede volverse directamente, lo que hace el sistema dinámico es todo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si hiciera una evolución temporal, déjenme explicar además la excitabilidad, porque este es un modelo de excitabilidad, uno cree que los modelos biológicos, típicamente neuronas, son excitables, modelos de excitabilidad. Lo que uno tiene en estos modelos de excitabilidad es lo siguiente, es que si ustedes colocan el tiempo acá, imagínense acá, coloco la perturbación o el valor de la perturbación en esta dirección. Entonces, coloco algún valor de perturbación. Si la perturbación es muy chiquitita, esto lo que hace es que simplemente relaja y vuelve al equilibrio. Si lo perturbo por aquí, vuelvo al equilibrio. ¿Okay? Si lo perturbo y paso una barrera de nucleación, este trecho, que es cualquier cosa que pase este azul, si paso hacia acá, me voy directo. Si estoy del otro lado, entonces tengo que darme la mansa vuelta para llegar al equilibrio. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Que aquí hay una barrera, un valor especial, si quiere infinito hacia acá, que si lo paso y hago una perturbación por acá arriba, el sistema dinámico hace una gran expulsión antes de bajar. ¿Okay? Y yo puedo tener esto muy, muy cerca y este fenómeno persiste. ¿Eso qué significa? Y lo vemos en las neuronas, típicamente, le llamamos spikes, que es simplemente una pequeña perturbación que pasa un centro umbral, produce una corriente eléctrica muy grande y vuelve de nuevo a cero. ¿Okay? Entonces, si uno tuviera sistemáticas perturbaciones en esa dirección, uno tiene pequeñas perturbaciones, producen grandes perturbaciones, a pesar que el equilibrio es uno solo. En este sistema dinámico hay un único atractor. Uno típicamente lo piensa, si tiene un atractor, uno dice, lo perturbo y caigo en él, no pasa nada. Pero debido a la geometría de la atracción, si paso esta curva que está en verde, tengo que hacer grandes excursiones antes de volver. ¿Okay? Entonces, este es típicamente un modelo excitable, y como ya les dije, no sé, cuando coloquen cualquier sistema excitable o ven cualquier señal neuronal, van a descubrir que tenemos estos spikes. Lo que hacen son que estas distintas neuronas, por perturbaciones o cosas de ese tipo, pasan esta barrera y se ponen a saltar. Y también generan pulsaciones periódicas, que es lo que va a explicar inmediatamente, que es esta bifurcación que llamamos SNP. ¿Okay? Ahora, lamentablemente, no sabemos, insisto, quién fue el primero, pero bueno, la mayor parte de los autores citan este modelo básico de Maurice Lécart, pero tiene muchas ecuaciones, un modelo gigante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, este sistema excitable, veamos cómo parece un saddle no o un ciclolímite, obviamente tiene que ver con la palabra que les puse acá clave, saddle no. ¿Okay?
Entonces, ¿cómo aparece el sudden knot en este problema que está acá? Si yo muevo los parámetros, imagínense que esto se empieza a acercar y se toca. Si se empieza a acercar y se toca, entonces cambiando, y ya después le escribo un modelo. Cambiando, entonces si quieren algún parámetro, entonces lo que va a ocurrir es que este va a tocar ese que está ahí. Va a ocurrir que en algún momento hay una cosa crítica en la cual, si quieren el punto hiperbólico, si quieren la notación de Strogath, lo debería dejar blanco y a este dejarlo en negrito. Va a ocurrir un momento especial en el cual el sistema se toca el punto, el atractor con el sudden knot, y en ese caso entonces lo que uno tiene es que en esta dirección se aleja y en esta dirección se acerca. Y del interior lo único que pasa es que esto sigue siendo atractor, así que es estable, así, y esto es así. ¿Ok? Entonces, en ese punto que está ahí, uno dice, ya, pero eso es casi como tener una especie de homoclina, porque el tiempo efectivamente va y vuelve. ¿Ok? Efectivamente, esto es una bifurcación tipo homoclina, como Andronov lo habría pensado, pero la diferencia radical en el caso de Andronov es que él se imagina que es consecuencia de la colisión de un ciclo límite con un punto hiperbólico. Aquí es la colisión de dos puntos fijos que están conectados a través de este círculo invariante. ¿Okay? Por eso hablan del círculo invariante. Pero la idea claramente lo que está pasando aquí, me aparece una curva que si yo parto en ella, me demoro tiempo infinito en salir y tiempo infinito en llegar. Esto es una homoclina. Pero esta homoclina, que Andronov diría, claro, hicieron la misma información que yo inventé, pero Andronov la inventó pensando cuando un ciclo límite toca un punto hiperbólico. Si uno mira, uno la pensó como la colisión de dos puntos fijos en esta estructura. ¿Okay? Pero es una bifurcación homoclina en estricto rigor, pero la diferencia que va a tener, digamos, este tipo de homoclina es que acá, obviamente, cuando ocurre esto, hay reglas distintas, que aparece una raíz cuadrada. ¿Okay? Hay un fantasma, vamos a ver cómo caracteriza la dinámica, que va a ser también distinta a la que tiene Andronov. Entonces vamos a hacer el resumen, pero lo voy a decir. Entonces, ocurre esto, entonces hay bifurcación, ¿saben, no? Genera una homoclina. ¿Ok? Y eso no es genérico, ¿sí? Como, eso es de codimensión 1. Podría ocurrir lo único, necesito que, no hay ninguna razón, que estén conectadas bien las variedades, y esto es bastante general, no hay ninguna razón por la cual esto no sea de codimensión 1, se genera una homoclina, y posterior a la homoclina, obviamente una vez que desaparece el ciclo límite, el sistema dinámico lo que hace es simplemente que me deja como regalo, me deja un ciclo límite perfecto, que es una parte, digamos, condición, una vez que me muevo, esto cuando justo hay un parámetro igual a un parámetro crítico, esto es cuando es el mayor que ese parámetro crítico, y entonces en este caso lo que me deja después cuando me muevo, me deja simplemente un ciclo límite que se mueve de esa forma que está ahí, y que bueno, de acá afuera las trayectorias son atractivas hacia él, así que de acá afuera, digamos, bueno, el sistema en este caso de acá hace esto, lo puse bien, ¿sí? También me queda como me queda acá afuera, si acá afuera me está quedando, me queda así, va hacia este ciclo. Entonces, lo que hace es que me regala un ciclo límite que tiene esta forma que está. ¿Okay? Entonces, esta bifurcación, insisto, que fue descubierta en el contexto de neurociencia, es la que llamamos SNIC, o sudden knot, un ciclo invariante, así le llaman en neurociencia, y después, bueno, fue adoptada por la, digamos, la comunidad no lineal, este nombre, pero bueno, como les dije, no es tan claro quién fue el primero, quizás antes de morir Descartes, pero por lo menos que todos citan que ahí está este mecanismo de que simplemente a través del sudden knot emerge esta heteroclina que después se transforma en esto que está acá. Entonces, ¿qué tiene de diferente esto de lo que habíamos descubierto con la bifurcación con respecto a la amplitud, en este caso, amplitud de orden 1, o sea, cuando aparece el ciclo límite no es pequeño, es grande, por eso no hay ninguna razón. Y la frecuencia debido a que este sistema, después, una vez que desaparece, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda acá el fantasma. ¿Ok? Nos queda el fantasma. Igual que el fantasma en cualquier sudden knot. Por lo tanto, el tiempo que pasa acá va como 1 partido por raíz cuadrada de mu menos mu crítico. A diferencia del cálculo que les hice en la heteroclina anterior, que era logaritmo del parámetro crítico, acá el periodo, cuando
cuando aparece este ciclo límite, es de la forma, el otro es logarítmico, en cambio este como en un fantasma, aquí gracias al fantasma, entonces el periodo, o la frecuencia, el periodo en este caso, aproximadamente va como 1 partido por raíz cuadrada de mu menos mu, que igual el valor absoluto, pues está por arriba o por abajo. ¿Okay? Es decir, que el fantasma me deja, y si yo suelto la trayectoria aquí gasta mucho tiempo, mucho tiempo, después sale rápidamente y vuelve acá. Esta parte de acá, el tiempo se demora algo de orden 1. En cambio, en esta zona donde ocurrió el seno, se demora raíz cuadrada. ¿Okay? Les escribo inmediatamente un modelo y hago un resumen, una tabla. Estos son los 4 mecanismos que uno se pregunta, ¿cómo aparece un ciclo límite? No hay más genéricos. Son estas 4 infiltraciones las que nos permiten hacer aparecer oscilaciones. Y no hay más, uno dice, ¿será? No. Estas son todas las que teniendo un parámetro aparece un ciclo límite. Andronov caracterizó 3, la única que no caracterizó esto, aunque se Andronov tuviera arriba, no diría ya, pero esto no es fina, tiene las propiedades, pero no es simple. ¿Eso es igual muse o menos? No, este es justo cuando estoy justo en el muse, el punto crítico, cuando se torna. Entonces, le escribo un ejemplo. Ahora, un ejemplo, en vez de escribirlo con coordenadas X y Y, es mucho más fácil escribirlo en coordenadas polares. Y el ejemplo que uno diría, bueno, este ejemplo puede hacer algo como esto, lo escribe por ahí, hace un rectángulo acá. Entonces, un ejemplo simple que haga esto es ¿sí? Creo que ya preguntaste, pero ¿cómo sabíamos que no existía más? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que no existía más? Bueno, la gente que ha estudiado puede tratar de crear otros tamaños. O sea, hay más mecanismos que tienen ciclo límite, pero son de dimensiones muy altas. Tienes que mover muchos parámetros para que ocurra. Pero Pues, simplemente no los han encontrado. sí, siempre hay caracterizaciones de otros, pero son poco genéricos. Pero con la misma dimensión. Claro, no son ningún otro más de convención. ¿Pero porque no lo han encontrado? No, esto es uno puede mostrar que no hay más formas. No es que no se han encontrado, no hay más formas. Hay más formas de crear los modelos de mayor dimensión, por ejemplo, igual sistemas dinámicos de derivadas parciales, por ejemplo, también tienen ciclo límite, pero son muy degenerados los mecanismos. ¿No? Son, la idea, bueno, lo que te enseñar es que sea de codimensión 1, que existe algo, cualquiera sea el concepto, existe un problema de plasma. Y te pones a mover parámetros, te parece un ciclo límite, moviendo un solo parámetro, a ver cuánto es que tiene que ser alguna. No hay. No hay, salvo que uno tenga una ecuación muy particular, muy genérico, es cualquier. ¿Hay algunas relaciones entre la cantidad de mecanismos que hay y la composición del conjunto? No, pero es una buena pregunta, no lo sé. Por lo menos en baja dimensión, no hay un paso para el 5, y para el ciclo límite, tampoco. Pero fue una buena pregunta. Entonces, ejemplo, para ilustrar un ejemplo que hace lo anterior, ahora uno escribe en coordenadas polares, porque es muy fácil que aparezca así. Uno coloca, por ejemplo, mu r menos r cubo. Si uno hace eso, entonces, claro, uno dice si mu es positivo, tengo la solución 0 y tengo la solución raíz de mu. Entonces ahí tengo inmediatamente un ciclo límite o algo que tiene dimensión radial. Pero hay que colocarle dinámica angular. Alguno coloca la dinámica angular, ahí uno mete la otra parte. Y la dinámica angular es simplemente colocar un modelo que se llama el modelo de Elder. Lo puedo comentar en el momento. Este modelo es muy simple. Este es un modelo que se uno lo grafica entre 0 y 2pi, que es lo que tiene esto que está acá. Este es el modelo, fíjense, aquí estoy si quieren graficando en X e Y, si uno pasara estas coordenadas polares al plano de X, Y. Entonces lo que uno va a escribir, si uno coloca esta ecuación de acá, fíjense si la grafico, entonces tengo los puntos de equilibrio de esta ecuación para phi, ¿ok? Son muy simples, es un coseno que tiene que ser igual a eta, ¿cierto? O sea, si grafico un coseno que es igual a eta, entonces si quieren grafico un coseno con signo menos, un coseno es una función así, ¿ok? Y lo corro para arriba y para abajo teniendo eta, ¿ok? O si quieren, grafico el coseno y después lo intersecto con eta para, si quieren, poder graficar los equilibrios que tiene ese modelo que se llama DL. ¿Okay? Donde esto que está acá, obviamente el coseno es 0, aquí en 0 vale 1, vale 1, pero estamos diciendo menos 1, en pi medios, ¿cómo se llama? En pi vale menos 1, en menos pi vale menos 1 y obviamente en pi medio vale 0. ¿Okay?
si eso lo intersecto con alguna constante, porque obviamente solo el equilibrio va a tener esta constante, me dice cuando esa constante es menor para eta menor que 1, o si quiere módulo de eta, porque podría ser positivo o negativo, siempre tengo dos equilibrios, 1 y 2. Es decir, que en ese círculo voy a tener para la fase dos equilibrios. Uno que, por ejemplo, a medida que me acerco, se acercan, a medida que se mueve hacia acá, así que hacia acá, si quieren, hay un equilibrio por aquí, uno aquí, y otro acá, que son los intersectos que están ahí y acá. ¿Ok? Y si uno, obviamente, uno ahora analiza la ecuación de fase, se da cuenta que forzosamente, bueno, ahora ya podemos hacer lo que sabemos hacer, como grafique phi, entonces mueve esta curva, de acuerdo a cómo sea el intersecto, si este decrece, este sería estable, y este sería inestable. Eso ya se lo enseñé cuando estudiamos los sistemas unidimensionales. ¿Okay? ¿Sí? Los equilibrios deberían estar... ¿Por qué al lado derecho? Tú dices la figura de acá. Sí. De acuerdo a cómo los dibujos, o sea, como lo puse en la figura, están efectivamente más allá de pi medio y pi medio. Es decir que, ok, si fuera cuidadoso con la figura, ok, voy a ser más cuidadoso. Entonces, si pienso que eso es solo equilibrio, este está más allá de pi medio negativo. Si partimos hacia acá, pi medio negativo es entonces, o sea, estamos 0 acá, pi medio negativo está acá, así que habría uno acá, este sería el estable, ¿ok? Y el otro sería pi medio positivo, y está ligeramente más acá, así que está por acá. ¿Ya? ¿Sí? Para dibujarlos bien. Pero obviamente una representación, si mueves eta, los puedo colocar cerca, o los puedo colocar lejos. Estoy jugando por donde colocarlo, pero va a ser consistente con la figura así. Claro, y entonces, espérate, y este es estable, así que esto es así, esto es así, y esto es así. Y en este caso, obviamente, el origen, y eso con la dinámica, ahora, esta ecuación se usa en esto, coordenadas polares, no coordenadas cartesianas. Si dan cualquier condición inicial, se van a dar cuenta que si parto aquí, en cerca del origen, esto simplemente tiene que ir a parar a este lugar que está acá. Si parto, hay otra condición inicial muy particular, que es una especie de separatriz, debería usar otro color, que es azul. Si parto en esa, puedo ir a parar entonces a la otra que está acá, que es un punto, si quieres, en este caso, hiperbólico. Entonces tengo exactamente la misma estructura que les mostré antes, que es esta solución, digamos, que está acá, digamos. Bueno, la puedo colocar por acá, si quieren verlo así. La coloco así, bueno, no está tan bonita, pero la coloco así. ¿Ok? ¿Está bien? Y entonces, este modelo es escrito en esas coordenadas. Ahora uno dice, se podrá escribir con una amplitud, es un poco complicado, pero a partir de esto puede ser un cambio variable, llevar a coordenadas cartesianas, y ahí escribo lo que está. Simplemente que en esas coordenadas es muy trivial obtener el ejemplo que les digo. Por eso lo que prefiero es que uno que sea obvio, y uno no tiene duda, y ese espacio-fase. Y la bifurcación, cuando ocurre, por supuesto, cuando la bifurcación es SNIC, entonces hay un SNIC. Entonces, va a existir un sudden node de invariant cycle, SNIC, ocurre cuando eta es igual a 1 en módulo. Cuando eta es igual a 1, entonces el sistema une en menos pi o en 0 las dos soluciones. Se unen estos dos puntos de equilibrio o allá arriba o allá abajo. Entonces, en este caso se van a unir, por ejemplo, acá, o se unen acá, cuando voy moviendo este. Y después que mueve z, no hay los puntos. Y al sistema simplemente le queda esta ciclo límite que gira y el origen que... ¿Okay? Y lo divertido es que la dinámica, cuando ocurre eso, supongamos que ocurre por acá, entonces el sistema gasta mucho tiempo en esta zona y después se va de vuelta. ¿Okay? Si quieren, hagamos ejemplo. O sea, cuando eta, si quieren lo anoto acá para que nos quede la imagen bien hecha, pero con ese ejemplo, y ahora sí hago la tabla general. Entonces, si quieres, cuando uno toma eta, por ejemplo, igual a menos 1, que sería el caso que eso vaya acá abajo, ¿ok? Porque lo tengo que igualar. Entonces, igualo eta igual a eso, entonces menos 1. Entonces, en ese caso, lo que veríamos como espacio-fase es que se va a 0, es decir, que las dos soluciones se tocaron acá, o cerca de acá, entonces nos queda así. Y si quieren, ligeramente mayor. Voy a colocarlo así, ligeramente mayor que menor. Pero menor que menos 1 tiene que ser negativo. En ese caso, veríamos que las trayectorias lo que hacen es que si parto cerca de acá, gasto mucho tiempo acá y después paso rápidamente, gasto mucho tiempo acá, esta sería la zona de estagnación, y paso acá, gasto mucho tiempo acá, y paso acá, en esta zona es que el tiempo característico va como 1 partido por raíz de, en este caso, eta menos 1 en módulo. Paso todo el tiempo que paso ahí, para una fluctuación paso ahí. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ya está.
Esto me va a permitir hacer una bonita tabla que la hago al tiro, donde comparo los cuatro mecanismos, y eso espero que guarden, porque bueno, obviamente uno no entiende todo, pero esta tabla va a resumir todo lo que uno puede hacer, digamos, con estos 4 mecanismos de codimensión. Entonces, hago una pequeña tabla. La tabla es, aquí colocamos, si quieren, mecanismo. Aquí coloco frecuencia, o si quieren amplitud primero, amplitud, y aquí coloco entonces frecuencia. Estos son todos de codimensión. Entonces, esta tabla nos va a decir todas las posibilidades que tenemos de un caso u otro caso. Acá. Entonces, para eso los mecanismos, la había pasado, anoto la tabla y anoto la tabla y estamos. Entonces, la tabla tiene primera bifurcación, Andronoff-Off, y ya termino. La amplitud de Andronoff-Off lo que la caracteriza es que crece con el parámetro de bifurcación como raíz cuadrada, se puede decir con límite que crece. Este es un Andronoff-Off supercrítico, es decir, no es inverso, es la que aparece siempre. La frecuencia es cualquier cosa, de orden 1, no tiene ninguna peculiaridad, no hay forma de distinguir. Después uno dice, ¿qué pasa si hago entonces una bifurcación, por ejemplo, puse homoclina, bifurcación homoclina? Si hago una bifurcación homoclina, lo que descubrimos es que la bifurcación homoclina, la amplitud es de orden 1, parece un ciclo límite grande. Sin embargo, la frecuencia va como logaritmo del parámetro de bifurcación, o la diferencia del parámetro de bifurcación, no hablo así mejor, diferencia del parámetro de bifurcación, o signo menos. Cada vez que tengo una bifurcación homoclina, lo que me voy a dar cuenta es que aparece un ciclo límite grande, sin embargo, su frecuencia va como logaritmo, a diferencia del SNP que va como raíz cuadrada. Entonces tenemos también un Sadelnot, un ciclo límite, así aparece Sadelnot, de 2 ciclos límites, ¿sí? No sé si es importante la frecuencia que estamos dando como el inversor del periodo. Pero estoy anotando el periodo, o sea, tienes razón, o sea, debería ser, tienes razón en lo que estás diciendo, anota el periodo. Entonces, la frecuencia orden 1, así que la frecuencia, tienes toda la razón, va como 1 partido por menos log de raíz. Sí, tienes razón, anoto el periodo, para ser consistente. Entonces, en el Sadelnot, entonces, ¿qué descubrimos en el Sadelnot? Que la amplitud también es de orden 1, aparecen 2 ciclos límites grandes, sin embargo, el periodo, este sí que va 1 partido por, entonces, en este caso, el Sadelnot, cuando aparecen 2 ciclos límites, la frecuencia también es de orden 1, el periodo es de orden 1, y todo es de orden 1. En este caso, cuando aparecen 2 ciclos límites, no tiene ninguna característica particular, salvo que si tienen el radio, cuando uno lo mueve es de orden 1, pero ese va como algún tamaño más algo que va como raíz del parámetro de bifurcación, porque es una corrección muy chiquita, difícil de medir experimentalmente. Uno simplemente lo que decir orden 1, orden 1, entonces tiene que ser parámetro. ¿Okay? Pero uno podría hacer un análisis más detallado si hace eso, pero yo diría que orden 1 es lo que va. Y la última que les enseñé es que Sadelnot invariante, digamos, de un ciclo. Lo que tenemos es que la amplitud es de orden 1, no hay ninguna razón para cuando aparezca esto sea de otro orden, ciclo límite. Sin embargo, el periodo, como gasta aquí un tiempo raíz cuadrada, el periodo diverge, entonces la frecuencia va entonces como raíz cuadrada también del tamaño. ¿Ok? Va como raíz cuadrada. Ok, esa es la tabla de todos los mecanismos genéricos de codimensión. ¿Okay? Uno dice, entonces, cualquier persona hace producción psicológico, mecánico, óptico, plasma, magnético, lo que sea, neuronal, lo que uno va a descubrir es que si aparece un ciclo límite, en general uno va a encontrar que está en uno de estos 4 mecanismos. ¿Okay? Y Andronoff fue el padre de este, y este es el único que no se le asocia a Andronoff, sino a la gente que hace neurociencia. Y por supuesto, el sistema magnético, etc. Tenemos muchos sistemas, láseres también. De hecho, creo que la primera observación que vi esto fue un sistema óptico hace unos 15 años. Pero en neurociencia ya lo sabían, simplemente un experimento creado para eso. Me sorprende esa neurociencia. ¿Cómo? Me sorprende esa neurociencia. Pero, ¿por qué te sorprende eso? O sea, la gente que hace biología, o sea, después la gente que hace neurociencia no se sabe, pero es un grupo, la mayoría son ingenieros eléctricos y médicos. Hay un área de Chile muy exitosa, digamos, muy buen científico en Chile, un área bastante fuerte, en particular, pero y lo que sabe es mucho sistema final. Cuando le produce está muy bien con el ingeniero eléctrico.
¿Por qué? Porque son puros portugueses. Cuando hablan de una neurona, se imaginan el circuito eléctrico. Yo, por ejemplo, tengo colegas que al resto de hacer láseres, semiconductores, que son excitables y utilizan por replicar neuronas con sistemas ópticos y tratan de hacer cálculos neuronales haciendo ver el circuito eléctrico y lo hacen con experimentos. Así que es un tema muy interesante, muy apasionante, muy recomendable. Te recomiendo este libro si quieres no puedo enviar, no digas que legal, pero te puedo dar que son muy intensos. Sí, es una bonita cosa, yo realmente da muy bonito. A mí lo único que siempre me sorprendió, sí, siempre que voy a echar más o menos de tesis de neurociencia, siempre digo por qué no hay casos. Porque los modelos son muy entonces, pero las situaciones biológicas realistas no hay eso, también hay pulsaciones periódicas. Por ejemplo, esto que está acá, ¿qué significaría en una neurona? Solo para terminar, significaría que al principio tú perturbabas el sistema, pasabas esta barrera y aparecía un pulso después de caer. Pero una vez que ocurrió esta bifurcación, eso en el tiempo de perturbación. Una vez que pasó esto, el sistema se llama cell pulsing. Aparece un pulso, aparece otro, aparece otro, aparece otro. Tu corazón, tu neurona, etcétera, lo que hacen es trabajar en tus células cardíacas, pulsan todo el tiempo a través de este mecanismo. Están en la región del primer límite de nuestro corazón, cuando tratan de explicar el punto de vista neuronal, lo que hace es que estás en esta región, que ya pasaste esta bifurcación, el sistema tiene un ciclo hace. Y ese hacer esto que está haciendo acá, el periodo que hace esto es el que te estoy diciendo que va como 1 partido por raíz cuadrada para bifurcación. No son oscilaciones armónicas, no es como una bifurcación de Off, que es una cosa armónica, son pulsaciones. Pero hay que saber cuál es el parámetro del cuerpo. Ocupan distintos parámetros, ocupan, por ejemplo, ustedes hablan de potenciales, no sé, de algún tipo de una molécula, de potasio, pero así, o sea, los modelos tecnológicos son más bien para ese tipo de cosas. Cuando eso pasa a ciertos valores críticos, aparecen estas que llaman autopulsación. ¿No? Que para nosotros es un ciclo límite, pero hay que ponerse también el lenguaje en que trabajan. Eso. No sé si hay más preguntas, ¿estamos bien? ¿Estamos claros? Muy bien. Bueno, yo agradecerles como todos siempre que estén y nos vemos entonces. Les recuerdo la próxima semana vamos a ir teniendo clases porque si no, en ciencia oficialmente no tiene proceso y como yo sí respeto el proceso de la primera semana, así no perderemos muchas clases y otras cosas que también espero poderles enseñar. Ok, eso es. ¿Cómo? Nos vemos el lunes. Muy bien.